A todos, bienvenidos a una nueva Free Zone Talk. Estamos muy contentos de volver a empezar el ciclo en este 2021. La pandemia nos golpeó fuerte y por eso tuvimos que reinventarnos. Para los que se suman por primera vez, mi nombre es Ignacio Del, soy gerente general de World Trade Center Free Zone y comenzamos con este formato de Free Zone Talks el año pasado. Desde aproximadamente el 2017 estamos generando comunidad en este que es el complejo World Trade Center, donde tenemos a nuestra zona franca, que es World Trade Center Free Zone, que pasó de ser una única torre a partir de diciembre del año pasado, con la finalización de la construcción de la Torre 2, pasar a ser un complejo de zona franca. En la última charla que tuvimos estábamos expectantes por la inauguración de la torre. Empezamos con las operaciones en diciembre y con mucho trabajo y con mucho orgullo podemos decir que hoy por hoy esta Torre 2 está aproximadamente con un 50-60% de ocupación. Está la mayoría de los colaboradores en teletrabajo, pero bueno, tenemos esperanza de que de a poquito ya vamos a volver. Queríamos hacer, o nos parecía importante volver con este ciclo, con muchísimo respeto por todas las situaciones que ha generado esta pandemia. Queremos también tener una instancia para contagiar un poco de optimismo, para poner contenidos relevantes. Estamos esperando con mucho entusiasmo que las vacunas empiecen a hacer su efecto y que pronto podamos volver a vernos de manera presencial. Este formato lo comenzamos el año pasado, como les decía, puramente virtual. Ha dado muchísimo resultado y tuvimos una charla el año pasado que fue realmente muy interesante y recibimos excelentes comentarios de ustedes, que fue con Alfredo Leuco, que es nuestro invitado del día de hoy. Y nos parecía importante volver con una charla realmente importante, con una instancia que nos permitiera conocer la coyuntura de Argentina y empezar a relacionarnos de nuevo, a encontrarnos con muchos de ustedes de esta manera. Para los que participan por primera vez, les recuerdo cuál es el formato. Vamos a tener una presentación de aproximadamente 30-40 minutos y después queremos que esto sea un formato dinámico, donde ustedes puedan plantear sus preguntas y sea una especie de intercambio. Tanto en las instancias que hicimos presenciales como estas que son virtuales, no queremos que sean muy masivas para darle la oportunidad a ustedes que participen, que nos planteen sus respuestas y que sus preguntas, perdón, y que justamente en este intercambio se genere ese ida y vuelta tan valioso y podamos atender a todas sus necesidades o todas sus consultas. Ustedes van a tener el chat deshabilitado, pero van a tener ahí a la derecha la parte de preguntas y respuestas. Entonces la idea es que a medida que vaya avanzando la charla, que vayan planteando sus preguntas y respuestas para que al final, junto con Alfredo, podamos evacuarlas y podamos generar esa parte de intercambio. Como les decía, el año pasado fue un año lleno de desafíos, donde algunas cosas buenas sucedieron. Dentro de esas, la inauguración de nuestra torre, que hacía 4 años que estábamos con el proyecto, que finalmente vio luz en diciembre del año pasado. No pudimos hacer una apertura oficial por temas obvios, pero confiamos que sobre el segundo semestre de este año vamos a poder realizarla y vamos a poder contar con muchos de ustedes ya participando de ella y viniendo a conocer un poco el complejo. Todo este proceso nos llevó muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, y queremos compartir un video para que ustedes puedan darse una idea de la Torre 2 y ver cómo quedó y cuáles son las nuevas la nueva infraestructura que tenemos a disposición para todos ustedes. Así que vamos a compartir un video ahora.
Bueno, como decía el video, muchas gracias por acompañarnos y quería tomarme un minutito para un agradecimiento especial a Eduardo Roqueta y a Eliana Ribeiro de Cienza, que fueron quienes facilitaron el contacto con Alfredo y una vez más nos acompañan en esta Free Zone Talk. Sin más, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Para nosotros es un verdadero placer tener a un periodista de la calidad de Alfredo Leuco con nosotros. Alfredo, bienvenido. Obviamente Alfredo no necesita presentación, es uno de los periodistas más importantes de nuestra región, ganador de numerosos premios en Argentina, el Martín Fierro entre ellos, es una figura muy importante de los medios de Argentina y para nosotros es un verdadero placer contar con él, con nosotros. Alfredo, bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenos días para todos. Para mí también es un gustazo reiterar la experiencia que ya hicimos y que fue tan provechosa por lo menos para mí, fue muy enriquecedora, así que les agradezco muchísimo que me hayan invitado nuevamente. Te saludo, Ignacio, a todos tus compañeros y por supuesto yo también le agradezco mucho a Eduardo Roqueta y a Eliana de Ciencia que siempre están, bueno, fomentando este tipo de intercambios tan positivos, ¿no? Bueno, me habían dicho, Ignacio, que el mecanismo es un poco, lo estaba escuchando, primero lo felicito porque es asombroso esta segunda torre, hermosísima, y digamos, el concepto y el pensamiento, la ideología que los empuja me parece extraordinaria, así que felicitaciones. No, bueno, muchísimas gracias, Alfredo. De nuestra parte, contarle a todos los que nos acompañan que nuestra idea inicial era justamente tener a Alfredo de manera presencial en la segunda torre y queríamos hablar un poco de política, pero también sabemos que Alfredo también está incursionando con su hijo Diego en todo lo que es empresas familiares a partir de este emprendimiento que tienen ellos, entonces queríamos hacer un poco como un mix entre política y empresas familiares, hablar también del libro que publicaron en conjunto, pero bueno, no puede ser ahora, estamos con mucha ilusión que pueda ser en el segundo semestre, así que bueno, un poco la idea también ahora es hablar una parte de política, pero ¿por qué no también hablar de empresas familiares para tener tu mirada y cómo lo están viendo ustedes o cómo lo están viviendo, sobre todo en el día a día con Diego, en ese vínculo tan particular que tienen, ¿no? Alfredo, yo no quiero hablar mucho más, creo que tenemos muchísimo para aprender y para escuchar de tu parte con este título tan provocador y que ha generado muchísimas respuestas de los que recibieron nuestra invitación diciendo, bueno, ¿cómo sale Argentina de ese laberinto? Si está esa fórmula, por supuesto que no me lo quiero perder, pero vamos a hablar de un montón de cosas, vamos a hablar de política, vamos a hablar de la presencialidad, de economía también, de este tema del peronismo, el kirchnerismo, así que sin más, te doy la palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos, un placerazo y bueno, te escuchamos. Muchísimas gracias. Miren, me gustaría empezar por tratar de ubicar e identificar cuál es, yo diría, el principal problema, el ADN de nuestras dificultades, no históricas, para no irnos tan atrás en la historia argentina, sino de las dificultades que tenemos en los últimos tiempos, yo diría en los últimos años. El principal tema grave que tenemos que superar es que se ha firmado en la Argentina tácitamente un pacto espurio de imposible cumplimiento. ¿Qué es el pacto espurio de imposible cumplimiento y quiénes lo firmaron? Es Cristina Fernández de Kirchner, acosada por una cantidad importantísima de causas, acosada por la posibilidad de ir presa, de ser detenida en la Argentina, al igual que ocurrió con algunos otros líderes de la región, por ejemplo Lula, pero en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, con muchas causas, en una cantidad enorme de pruebas, de testimonios, de arrepentidos, tanto del lado de los empresarios que pagaron las coimas como del lado de funcionarios que estaban al lado de Cristina, que aceptaron haber cobrado, recolectado y distribuido esas coimas. Frente a esa realidad, un triunfo en las elecciones de Mauricio Macri podría acelerar la posibilidad de que Cristina fuese presa. A partir de ahí, ella diseña un esquema político, yo diría, con bastante astucia táctica, porque según todas las encuestas en aquel momento y ahora, ella no podía ganar las elecciones, ¿no? Se acuñó
un concepto, un lema que le funcionó bastante bien, es sin Cristina no se puede, y con Cristina no alcanza. Sin Cristina no se puede, entonces tenía que estar Cristina, pero con ella sola no alcanza porque tenía y sigue teniendo incrementado un altísimo nivel de rechazo y de imagen negativa en un sector importante de la población. Ella ideó esta táctica que fue muy exitosa a la hora de las elecciones, de hecho ganaron las elecciones, más allá de que Juntos por el Cambio hizo tuvo una muy buena actuación electoral también, pero ganaron las elecciones producto de incorporar a alguien como Alberto Fernández, que en aquella época era ofrecido al público por el peronismo, por el kirchnerismo, por distintos medios de comunicación, como una persona moderada, prudente, capaz de darle contención, capaz de limar las asperezas y sus costados más autoritarios de Cristina Fernández de Kirchner, y que en esa relación se podía construir un peronismo distinto y un gobierno que superara todas las dificultades. Eso tuvo éxito desde el punto de vista electoral. ¿Y dónde está el pacto espurio, digamos? Cristina le cede la presidencia, aquí le llamamos el sillón de Rivadavia, le cede el sillón de Rivadavia diciéndole, mira, hay muchas posibilidades de que ganemos y vos vas a ser presidente de la nación, algo que nunca se le había pasado por la cabeza a Alberto Fernández, una persona que no tiene estructura propia, no tiene votos territoriales. Yo te ofrezco que vos seas el próximo presidente de la nación y vos me tenés que garantizar la impunidad. Vos me tenés que garantizar que yo no vaya presa, que se terminen todas las causas y que mías, de mi familia y de varios de mis colaboradores. Ese pacto tácito, espurio, era, como dicen los jueces y los abogados, de imposible cumplimiento, de cumplimiento imposible. ¿Por qué? Porque no se trata, como el caso de otros, en otros presidentes o en otros países, de una suerte de una coima en una situación, de un sobreprecio en una licitación. Aquí hubo un plan sistemático de una monumental, un plan sistemático, yo digo, ha sido el robo más importante de la historia argentina. Cristina Fernández de Kirchner, como jefa de esa asociación ilícita, primero fue Néstor Kirchner, pero cuando fallece, ella se hace cargo de la conducción del kirchnerismo y, por supuesto, de los negocios. Estableció un plan sistemático de coimas monumental que duró, monumental por la cantidad de dinero que se robó, por la extensión territorial y por la duración en el tiempo. No fue un hecho de corrupción normal. Eso se refleja en 6, 7 causas que son tremendas por la cantidad de testimonios que tienen. Incluso, insisto, gente que estaba a su lado, de mucha confianza, arrepentidos, y que confesaron haber hecho todo eso. Por lo tanto, por más que movieran jueces, por más que hostigaran a fiscales, le cuesta muchísimo a Alberto Fernández, no lo puede hacer, por eso digo es imposible cumplimiento, no la puede garantizar la impunidad Cristina, salvo, y aquí está la primera alerta amarilla que quiero colocar, salvo que haya un embate feroz contra el régimen democrático, salvo que haya un embate feroz contra la división de poderes, salvo que, como están intentando ahora, traten de instalar esa idea de que, bueno, es un poder oligárquico la justicia, no van a votación, no lo elige la gente, ese es un concepto muy viejo, es superado ya de la época de la Revolución Francesa, ese es el concepto que Cristina quiere instalar y quiere que los jueces sean elegidos por el voto popular, lo cual obviamente es decididamente anticonstitucional, porque eso no existe en la Argentina. Para eso deberían cambiar la Constitución. Esa situación, que, le insisto, ese pacto le resultó exitoso para las elecciones, después Alberto Fernández quería, y yo creo que quiere, darle a Cristina la parte de su acuerdo, cumplir la parte de ese acuerdo, de ese pacto espurio, que darle impunidad. Pero no puede porque no se atreve a Alberto Fernández, por lo menos por ahora últimamente se está sumando, pero no se atrevía directamente a romper el sistema. Hasta ahora Cristina tampoco lo ha hecho, pero todo el tiempo van apuntando a ese lugar. Esa situación ha hecho que Cristina Fernández, que habitualmente se enoja y entra en cólera con mucha facilidad, viva todo el tiempo obsesionada porque siente que ya pasó bastante desde que asumieron y
Se han caído algunas causas, pero eran las causas que tenían menor sustento. Otras causas, como la más importante de todas, que tiene que ver básicamente, un segundito, ahí está, voy a apagar. ¿Me escuchan ahora? ¿Me ven bien? Momento, no. Perfecto, 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 Alfredo. Te vemos y te escuchamos bárbaro. Claro, el celular está enganchado al iPad, entonces entró una llamada y eso fue lo que pasó. Acabo de apagarlo el celular, no va a pasar más. Mil disculpas. Decía que Alberto le gustaría cumplir con su parte del pacto y del acuerdo, pero no lo puede hacer. En consecuencia, intentan transformar absolutamente la justicia, ponerla de rodillas, y tienen distintos caminos que han tomado, pero todos llevan su tiempo, no se puede hacer de un día para el otro. Y Cristina ve que se acercan, si es que se hacen, te podemos hacer una parte especial si quieren con las elecciones, con los pasos, si se hacen las elecciones, ella ve que por el desastre y el fracaso sanitario, por el desastre y el fracaso económico, por el nivel de pobreza y el nivel de desocupación que ha crecido en la Argentina, sostiene Cristina, o siente, porque olfatea la realidad, de que es muy probable que esas elecciones parlamentarias, elecciones de medio tiempo, las pierda el oficialismo. ¿Qué significa perder una elección de medio tiempo en la Argentina? Que a la hora de contar los votos el día lunes, la oposición saque más votos que el oficialismo, primero. Y el segundo dato es que la oposición luego de esa elección tenga una mayor cantidad de senadores, lo cual no cambiaría la correlación de fuerzas porque es muy grande la diferencia a favor de Cristina en la cantidad de senadores, pero sí en diputados. En diputados hoy no tiene la posibilidad de hacer cualquier cosa el gobierno, y si en las elecciones el oficialismo pierde legisladores y la oposición gana mayor cantidad de diputados, más difícil va a ser para Cristina y para Alberto Fernández hacer pasar cualquier cosa como algún tipo de reforma a la justicia o de reforma constitucional. Va a ser cada vez más difícil. Eso es lo que ella ve como futuro y por lo tanto la altera y la lleva a acelerar los planes y a criticar, a hostigar a Alberto Fernández porque lo ve tibio, lo ve que no se pone el casco para entrar en este tipo de batallas. Ahora, lo más complicado de esa elección, si digamos que se hacen y terminan de esa manera con ese, yo te diría, éxito de la oposición, es que los jueces, que siempre tienen la pituitaria muy entrenada para olfatear para dónde van los vientos políticos, los jueces se van a sentir respaldados. Si la oposición logra, y este es uno de los aspectos por los cuales creo que Argentina puede salir del laberinto para empezar a responder la pregunta, ¿no? Con un contundente triunfo de la oposición en las elecciones, eso va a generar que los jueces aceleren, se sientan respaldados y puedan enfrentar los ataques permanentes que a muchos jueces les producen temor, les producen miedo. ¿Y qué hacen? Tenemos una expresión en la Argentina, no sé si se dice en Uruguay, que es cajonear, dormir las causas, meterla en un cajón y olvidarse de ese tipo de causas. En cambio, si se sienten respaldados por la ciudadanía, van a acelerar esa causa. Eso Cristina lo ve y por lo tanto está tratando de hacer todo lo posible ahora, antes de las elecciones, y si pudiesen postergar o te digo, anular las elecciones, que hay algunas cabecitas locas que lo piensan, anular las elecciones a propósito, por supuesto, con la excusa de tenemos muchos contagiados, tenemos muchos muertos, la epidemia, la pandemia ha avanzado muy brutalmente, no podemos estar en las elecciones. Ese concepto ha sufrido también, yo diría, una derrota grande hace muy pocos días en Madrid, porque Madrid demostró con las elecciones comunitarias en Madrid, se demostró que se puede votar en pandemia con responsabilidad, con organización, con todos los protocolos, y que además se batieron todos los récords a la hora de presencia en la votación en Madrid. Es decir, que hay una necesidad de la gente de expresar el estado de ánimo que tiene, de expresar sus críticas o sus apoyos también en este momento. Por lo tanto, eso es lo que está ocurriendo. Ese es el origen, es la madre de todos los problemas. Este pacto espurio de imposible cumplimiento. Ahora,
En lo sanitario, si yo decía que tienen un fracaso en lo sanitario, un fracaso en lo económico y el tema de la inseguridad. Se está radicalizando lo que nosotros llamamos kirchnerismo o cristinismo, con su guardia de hierro, con su guarda pretoriana, que es la cámpora. Se está radicalizando muchísimo y empiezan a aparecer distintos tipos de definiciones. Yo confieso que la que más utilizo, la que más digamos, me resulta clara para dirigirme al ciudadano común, trato de hacer periodismo para que lo entienda mi madre, trato de bajar a tierra los conceptos centrales. Yo digo, si yo logro explicarle a mi vieja qué significa y para qué sirve el Consejo de la Magistratura, voy por buen camino, porque es una cosa compleja y sin embargo es trascendente. El Consejo de la Magistratura es quien puede destituir o premiar un juez. Fíjense la importancia que tiene, pero digo como concepto. Entonces, básicamente yo lo defino como chavismo K. Avanza una radicalización y me parece que para todo el mundo le queda muy claro lo que significa chavismo K. Últimamente le he incorporado algo que tiene un contenido más ideológico, que es el populismo, el nacionalismo populista o el nacional populismo, que es un poco lo que ellos tratan de representar. Pero últimamente distintos colegas, a propósito de los nuevos debates teóricos, han incorporado otras definiciones que también son muy interesantes. Digo, el cesarismo, el periodista Carlos Pañi de La Nación lo ha caracterizado como el cesarismo. Otro colega de mi radio, compañero de trabajo, Marcelo Longobardi, lo ha caracterizado como un avance hacia la autocracia, ¿no es cierto? Tomando un poco los conceptos de Joe Biden, que acaba de decir que están un poco caducos ya los conceptos de derecha e izquierda, incluso de populismo, y él dice que hay dos maneras de entender al mundo en estos momentos: la democracia o la autocracia. Y hay autocracias más cercanas al pensamiento de izquierda y al pensamiento de derecha, y ahí entran desde Vladimir Putin hasta, por supuesto, Nicolás Maduro, ¿no es cierto? Esa es un poco la definición de lo que está pasando ahora. En el plano económico, ¿qué decirles? Ha incrementado la pobreza, se ha incrementado la desocupación, se ha incrementado fuertemente la inflación, y el dato más horroroso que nos da vergüenza ajena a los argentinos y mucha tristeza, porque alguna vez fuimos un país pujante, un país de progreso, que se transformaba en una especie de faro de contagio, de crecimiento y de mérito. Bueno, el último informe que ha hecho la Universidad Johns Hopkins, donde está allí, Steve Hank, yo no sé si lo han leído, se ha publicado mucho en Uruguay, pero a nosotros nos da mucha vergüenza. Ellos hacen un índice de miseria, Argentina ocupa el 7º lugar en el índice de miseria. Y acá me anoté: en el primer lugar está Venezuela, después viene Zimbabue, luego viene Sudán, el Líbano, Surinam, Libia y Argentina. No quiero subestimar ni discriminar a ningún país, por supuesto, pero fíjense en qué lugar del mundo estamos, y esa me parece que es otra de las grandes dificultades que ofrece el gobierno actual de los Fernández. Con un nivel, yo diría, de tosudez, de fanatismo ideológico, han establecido relaciones carnales con los peores países del mundo, los que tienen mayores índices de autoritarismo, mayores índices de censura, con los que tienen, donde el autoritarismo es yo diría, el eje que los articula. Estoy hablando de Venezuela, de Cuba, estoy hablando de Irán, de Rusia y de China también, por más potencia económica que sean. Pero no debemos olvidar las autocracias que son Rusia y China, con altos niveles de censura y con yo diría, una libertad condicionada en muchos de los aspectos, ¿no es cierto? Esa concepción nos ha ido alejando de los países centrales del mundo, aunque ahora, últimamente, ahí también se ve esta diferencia entre los que responden a Alberto y los que responden a Cristina. Hoy mismo o ayer ya hubo una reunión de la ministra de Salud con el embajador cubano, para pensar a propósito de vacunas que recién están trabajando, están empezando en Cuba, le llaman la Soberana, la vacuna Soberana o la Abdala, pero por otro lado elogian y tratan de restablecer las relaciones con Joe Biden porque
esperan que ese, entre comillas, sobrante que tienen los Estados Unidos de vacunas, bueno, a Argentina le toque una parte. Están en esa situación intermedia. Y esa situación ha impactado muy fuertemente, seguramente se han enterado y lo han leído, en el debilitamiento del ministro de Economía, Martín Guzmán, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado? En 3 planos, rápidamente para que sea muy sencillo. Martín Guzmán quiso, que es un hombre que ha trabajado con Joseph Stiglitz, con Stiglitz en los Estados Unidos, es su mentor y es, digamos, Martín Guzmán es su discípulo. No ha podido, quiso echar a un subsecretario súper ideologizado, un militante de la Cámpora, Basualdo, lo quiso echar, que lo lógico, lo habló con el presidente, con el jefe de gabinete, lo echaron y él resistió, se amotinó en su cargo, resistió y no lo ha podido echar, lo cual debilitó a Martín Guzmán fuertemente, y ni le cuento al presidente de la Nación, que si no puede lo menos, que es desprenderse de un colaborador que por algún motivo no le parece que está funcionando correctamente, no puede lo más. Pero además de eso, le han condicionado el tema tarifario. Dice Martín Guzmán que en sus negociaciones con el fondo le marca con bastante claridad que los subsidios en la Argentina son brutales, son descomunales, y hay que empezar a subir un poquito las tarifas para que no haya que gastar tanto en subsidios y más o menos se pueda ordenar la economía. Bueno, saltaron, obviamente, Cristina, pensando con racionalidad en las elecciones solamente. Si a la gente le aumentan las tarifas del gas, le aumentan las tarifas de la electricidad, el salario real está muy por debajo de la inflación, bueno, eso los conduce directamente a una fuerte derrota electoral y eso liquidaría, yo diría, las ambiciones de impunidad de Cristina. Por lo tanto, se oponen al aumento de tarifas que habría que hacer y simplemente le han autorizado un 9%. Se oponen a un acuerdo con el Fondo Internacional, con el Fondo Monetario Internacional, entonces todo lo que puede lo van dinamitando, de distintas maneras le van cerrando el camino mientras Guzmán trata de generar este acuerdo con el fondo. ¿Qué puede pasar con Guzmán? Me lo preguntaban anoche en la televisión. Yo le decía, miren, yo no lo conozco desde el punto de vista personal. Este es un tema ya no político, no ideológico, es un tema de dignidad personal. Si todo el tiempo te están hostigando, si todo el tiempo te están humillando, si todo el tiempo te demuestran que no sos el que maneja la economía, bueno, ¿hasta cuándo le va a dar la dignidad para decir yo me quedo? No se sabe todavía, porque no se sabe si él va a pegar un portazo y se va a ir a los Estados Unidos nuevamente, donde daba clases, o finalmente va a intentar hacer una carrera política aquí en la Argentina y resistir desde ese lugar. Tal vez le sirva para diferenciarse de Cristina y para generar algún tipo de empatía con un sector de la población. Todo eso no lo sabemos, pero evidentemente ha quedado sumamente debilitado. Alfredo, te hago una consulta ahí, porque justamente con el tema de Martín Guzmán se hablaba como que estaba, se hacía como el paralelismo como con el fútbol, ¿no? Como esos técnicos que dicen, bueno, si el domingo no gana, está fuera. Se hablaba que con este viaje que hace Martín Guzmán, que va a hacer con Alberto Fernández, perdón, la semana próxima se está jugando su futuro, ¿no? Pero ¿hasta dónde esa puja política está con un kirchnerismo que no lo apoya y con ser una persona de Alberto Fernández? Se juega también la puja de poder justamente para ver si lo sostiene con un kirchnerismo que lo está atacando y que, como tú dijiste, lo está dinamitando, y con un Alberto que es uno de sus jugadores principales, ¿no? Más allá de lo que quiera Guzmán, también está esa pelea. ¿Cómo la ves vos o por dónde crees que se puede inclinar? La verdad que han hecho trascender la gente de la Cámpora, que, insisto, refleja el pensamiento de Cristina, un concepto mafioso de la política. Ha dicho, Martín Guzmán no se va a ir cuando él quiera, se va a ir cuando nosotros lo decidamos. Y recordaron una vieja anécdota que cuando Julio De Vido, que era el gerente de las coimas y la gerente de los sobreprecios de Cristina, también enojadísimo, se quiso ir. Cristina le dijo, de acá te vas preso o muerto. Digo, son amenazas mafiosas diciéndole, Martín Guzmán no es dueño de sus decisiones, nosotros somos los dueños de sus. Eso es lo que ha trascendido de lo que ha dicho la Cámpora. Ahora,
no tiene, que tenga el respaldo de Alberto Fernández no es un gran respaldo, no es muy significativo. Ahora van a tener tal vez una entrevista con el Papa Francisco, que por distintas vinculaciones con Georgina, Cristalina Georgieva del Fondo Monetario, comparten la fe cristiana y tienen una relación muy cercana al Papa Francisco, en la posibilidad de alguna reunión con algún mandatario europeo, pero eso a la hora de la verdad no tiene peso significativo. Me parece, insisto, que la decisión la va a tener Martín Guzmán de acuerdo a lo que él piense hacer de su futuro inmediato. Volverse a los Estados Unidos, pegar un portazo y decir, bueno, quise hacer un montón de cosas razonables y no me lo permitieron, porque es visto como el más razonable, el más prudente de todos los ministros del gobierno nacional. O al revés, decir, bueno, me planto y desde acá voy a resistir, le voy a hacer un frente y eso me va a generar determinada identificación política. Eso todavía no lo sabemos, pero yo, si tuviese que apostar, porque voy a poner una pistola en la cabeza y me decís una u otra, bueno, yo creo que le queda poco, porque ya está herido de muerte política, Martín Guzmán, y Alberto Fernández, no puedo decir eso, no corresponde, porque es el presidente de la nación, porque tiene la investidura presidencial, pero lo han ido acorralando, lo han vaciado de su contenido y hoy es prácticamente una persona con muy poca capacidad de decisión. En algunas áreas todavía maneja, pero prácticamente no. El tema sanitario, básicamente, han demostrado un nivel de ineficiencia y un nivel de mala praxis, e incluso de algunos negocios espurios, algunos negocios extraños y corruptos que todavía no se conocen del todo, pero en ese sentido le ha generado una caída en la imagen positiva del presidente de la Nación brutal. Digo, no hay vacunas en estos momentos, no explicaron por qué se pelearon con un laboratorio como Pfizer, no lo explicaron, pero en el ambiente farmacéutico se habla de que había alguna cosa opaca, poco clara respecto de alguna negociación, sobre todo con la distribución de esas vacunas, que el gobierno argentino se empecinaba en que lo hiciera una empresa argentina y ellos obviamente utilizan empresas estadounidenses para hacer la distribución de la vacuna, pero digo, no explicaron eso, no compraron vacunas y no negociaron bien, se apostaron a un solo empresario argentino y por distintos motivos con el tema de AstraZeneca no vinieron. Por lo tanto, Argentina, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de Rodríguez Larreta, pasado mañana se queda sin vacuna, ya lo avisó. Por lo tanto, es muy grave. Y encima de esa ineficiencia a la hora de comprar, vacunar, que es muy lento el proceso vacunatorio, muy burocrático, como si esto fuera poco desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético, cometieron lo que aquí se llama el vacunatorio VIP. Yo le llamo un poquito más fuerte, yo le llamo tráfico, son traficantes de vacunas, porque se han vacunado militantes, se han vacunado jóvenes, se han vacunado gente que no le correspondía, pero se ha vacunado el jefe de los abogados del Estado, Carlos Zanini, que es, yo diría, es el alter ego judicial de Cristina. Se ha vacunado él y se ha vacunado su mujer, alegando que eran personal de salud, por lo tanto han malversado un documento público y eso es un delito poniendo en el registro que era personal de salud. Fíjense la gravedad que tiene. Eso le ha implicado ha consolidado esto que yo te digo del fracaso sanitario y del fracaso económico. Ahora, ¿cómo salir del laberinto? Yo un poco planteaba alguna idea recién. Tal vez es demasiado obvio lo que voy a decir, pero en democracia la única manera de solucionar los problemas es con más democracia y mejor representatividad. Han cometido tantos errores desde el oficialismo que todo indica, todavía no se sabe, pero todo indica que va a haber una elección bastante pobre de parte del oficialismo. Eso le va a poner controles, esa es la esperanza que tienen, le va a poner más límites, no va a permitir que se desborden hacia este autoritarismo chavista que yo les planteaba al principio, y lentamente ese proceso tal vez vaya decantando y generando distintos tipos de liderazgos nuevos, tanto en la oposición más fuerte, que Juntos por el Cambio, que sacó 10 millones de votos, sino en nuevas versiones de un peronismo republicano, un peronismo que empieza a registrar los cambios que hay en el mundo y que está tratando de armar una opción distinta. Lo intentaron hacer en la elección pasada, no lo pudieron lograr, pero ahora vuelve a la carga
un dirigente que fue ministro de Cristina, Florencio Randazzo, que está tratando de organizar una estructura de peronismo junto a Roberto Lavagna, el ex ministro de Economía, armar lo que ellos quieren denominar como lo hace Miguel Pichetto dentro de Juntos por el Cambio, un peronismo no kirchnerista. Si eso lo logran, eso le va a quitar muchos votos y seguramente respaldo. No sabemos si lo van a lograr porque, insisto, en la elección pasada fracasaron, lo intentaron hacer con algunos gobernadores y no lo pudieron lograr. Pero digo, si el salario real, ¿cuáles son las variables que generalmente definen una elección en la Argentina? Salario real está por abajo de la inflación, es es muy difícil encontrar una elección donde haya ganado un oficialismo que tenga un salario real por abajo de la inflación. Se aumenta, aunque sea poco, pero se aumentan las tarifas. Si no hay solución en el tema vacunatorio y seguimos realmente con dificultades para terminar de vacunar a la gente y lograr la inmunidad. Si todo eso va avanzando y además hay una línea peronista, no kirchnerista, que va a las elecciones y le quita un poco de votos, bueno, ahí puede ser que comience una reconstrucción argentina y exista unos dirigentes opositores de distinto pensamiento que tal vez puedan cambiar la historia en el 2023 y allí salir del laberinto. Y lo último, si querés, de este tema. Para mí hay distintas formas de encarar, por supuesto, la principal salida, pero de la experiencia política que yo tengo, hace más de 35 años que me dedico al periodismo político y al análisis, el principal problema que nosotros tenemos y que debería afrontar cualquier presidente apenas se haga cargo en los primeros 100 días es desmontar y desarticular el aparato y la estructura mafiosa del sindicalismo. En la Argentina no solamente se trata de gente que en la mayoría, no digo todo porque conozco gente muy honesta, pero digo en la mayoría de los casos, o en muchos casos, son dirigentes sindicales que son millonarios, corruptos, que tienen actitudes mafiosas y que no defienden a los trabajadores, sino defienden sus propios intereses. Y eso ha generado, eso no solamente los ha enriquecido, no solamente es un hecho condenable, que es judiciable y que tienen que ir presos, sino que además genera un altísimo nivel de sospecha y de preocupación de los inversores. Todo lo que ha pasado estos últimos días vinculado, bueno, en su momento a Mercado Libre, en la última semana a Walmart. No sé si conocen en detalle el tema, yo muchas veces no sé si estoy a lo mejor hablando demasiado de fino de algunas cosas en la Argentina o al revés. Estoy haciendo un trazo grueso y diciendo cosas que ya saben, pero ahí en las preguntas van a aparecer. Pero el caso Walmart ha despertado un rechazo de un sector del empresariado muy importante diciendo que finalmente ha triunfado la actitud extorsiva de los gremios que bloquean las empresas y que aprietan a los empresarios para sacarle dinero de todas las maneras, por derecha, por izquierda, inventando leyes, inventando reglamentos y también presionando fuertemente. Eso es el principal tema del atraso en la Argentina, porque yo defiendo, por supuesto, la existencia de sindicatos y que defiendan a los trabajadores y defiendan los intereses de los trabajadores, está muy bien, pero aquí hay un nivel de abuso y de mafia que los ha convertido en la nueva oligarquía de la Argentina. Estos sindicatos son la nueva oligarquía, el nuevo poder, y frena todo tipo de inversión en nuestro país, y me parece que si no hay inversión, no hay trabajo, no hay progreso, y por lo tanto Argentina no va a salir de ese laberinto, ¿no es cierto? Sería el primer consejo que yo le daría a un nuevo presidente no peronista. De la Alfredo, manera... te quería preguntar, justamente te quería preguntar eso porque creo que es un aspecto relevante para nosotros. ¿Cómo ves al empresariado argentino? Nosotros de Uruguay hay artículos que salen en la prensa que se nota la migración de algunos empresarios que se vienen de repente a pasar unos días a Uruguay, algunos que se vienen a instalar de manera permanente. Yo tengo una opinión personal que ya te la he transmitido, de que creo que por supuesto que tenemos oportunidades de corto plazo de inversiones que vienen hacia Uruguay, pero creo que nosotros como región tenemos que aspirar a una Argentina pujante y que justamente Argentina salga al laberinto. Creo que Uruguay sería una mirada muy de corto plazo, pensar de que nos conviene que Argentina no esté bien para poder captar toda esa inversión. Creo que
la Argentina pujante, que atraiga inversiones de todas partes del mundo y que en ese sentido ese bienestar regional va a redundar en un bienestar para Uruguay. Pero ¿cómo ves al empresariado argentino? ¿Qué es lo que piensan con toda esta realidad política y económica? ¿Están especulando? ¿Ves que frenan sus inversiones? ¿Ven que igualmente van para adelante? ¿Qué sensación tenés o qué temperatura tenés tú? Mira, en principio están todos en dificultades muy importantes, salvo algunos rubros, todos tienen dificultades, primero por, obviamente, la pandemia, la cuarentena, la baja de consumo, la baja de circulación. Eso es un tema que, por supuesto, no es culpa del gobierno, pero que el gobierno ha incrementado, ha potenciado en muchos aspectos con sus medidas, yo diría, intervienen tanto en el mercado, intervienen tanto en la actividad privada que finalmente generan trabas que las paralizan. Si en lugar de favorecer las inversiones está frenando todo el tiempo y poniéndole mayores costos, doble indemnización si los echas, están prohibidos los despidos, hay empresas que no aguantan más, hay pymes que están cerrando, aunque tengan que pagar la doble indemnización porque no tienen posibilidad de subsistir. Ese empresariado, el más grande, ha estado acostumbrado en la Argentina y se ha ido acomodando a, sobre todo, a aquellos que tienen algún tipo de negocio o algún tipo de, yo diría, regulación por parte del gobierno. Se han acostumbrado a mantener relaciones con los gobiernos, relaciones públicas, relaciones institucionales, para tratar de sacar alguna ventajita con el gobierno, o al revés, para evitar que sean perjudicados. Eso durante un tiempo más o menos funcionó, pero con la llegada del kirchnerismo al poder, han utilizado eso para generar actitudes de apriete, actitudes de asfixia. En muchos casos han intentado quedarse con las empresas. Saben ustedes lo que ha pasado con la empresa Chicone, por ejemplo, y el intento de quedarse con la empresa. Saben ustedes lo que ha pasado ahora en el comienzo del gobierno de Alberto Fernández con Vicentín. Hoy mismo está en debate, Ignacio, el kirchnerismo empuja y critica duramente al actual ministro de Transporte, que tiene una semana de haber asumido, porque asumió en lugar del ministro Mario Meoni, que falleció en un accidente. Lo están apretando fuertemente, lo están casi amenazando porque él ha dicho que no quiere estatizar la hidrovía. La hidrovía es un negocio monumental, es la gigantesca salida, la autovía marítima que tiene nuestro país para exportar la mayoría de sus productos, pero básicamente todo lo que produce el campo, toda la producción agropecuaria. Y eso ha funcionado con algunas cosas raras, hubo ahí también algunos negocios raros, algunas coimas, es una sociedad entre un empresario argentino y una empresa belga. Pero bueno, pero ha ido más o menos funcionando, el dragado del río se hace, todo funciona más o menos dignamente y los barcos pueden salir más allá del calado que tengan que utilizar. Pero uno se imagina que si eso se estatiza, bueno, podemos llegar a encontrar, yo diría, el gran lugar de las oportunidades para la corrupción y para los aprietes, abrir o cerrar la canilla de la exportación. Imagínate lo que significa eso para este tipo de funcionarios. Y lo último, que te digo en el tema, que también va en el mismo sentido para expresar qué es lo que está pasando, los Moyano, que son, diría, el sector más temido, más poderoso y más apretador, más mafioso que tiene la Argentina, inventó una suerte de ley que se le llama ley Moyano, que es que cuando una empresa es vendida, el nuevo propietario de la empresa tiene que indemnizar a todos sus trabajadores y tomarlos nuevamente con la misma antigüedad. Algo que no existe en ningún lugar del mundo. La empresa Walmart, por distintos motivos, ustedes saben que es una empresa extranjera, decidió retirarse de la Argentina. Francisco de Narváez, que es un empresario, bueno, nacido en Colombia, pero argentino y que ha sido diputado, político conocido, y que también tiene muchas inversiones en Uruguay. Sí. Francisco de Narváez decidió adquirir Walmart. Podría haber puesto la plata en otro país, en Uruguay y Estados Unidos. Tiene la actitud de decir, bueno, sigo creyendo en el país, compra Walmart y además de las negociaciones con la propia empresa, cuando son exitosas, inmediatamente le piden que eche a 500 trabajadores, que los vuelva a tomar con una indemnización y con la misma, una locura que hace inviable cualquier tipo de negocio. Bueno,
muchos periodistas, en mi caso yo reaccioné fuertemente porque me parece que eso es dinamitar la posibilidad del progreso económico en la Argentina. Ellos lo venden como conseguimos indemnizaciones para los trabajadores, ahora los trabajadores votan, sí, pero es la mirada corta, la mirada estratégica y larga es que los empresarios empiezan a irse de la Argentina, como recién estábamos hablando, o los que no están tratan de no llegar a la Argentina. O sea, es una mirada cortita, es pan para hoy, hambre para mañana, y por supuesto mucho pan y mucho dinero y mucha corrupción para ellos mismos. Fue una ofensiva muy fuerte, durante 39 días les bloquearon las plantas, el gobierno no actúa, el gobierno llama formalmente a conciliación obligatoria de los ministros, pero no manda las fuerzas del orden a decir, muchachos, ustedes si quieren hacer un paro, no trabajen, hagan quita de colaboración. Ahora, bloquear las puertas de un supermercado, de un centro de distribución, eso es un delito. No se puede cometer ese delito de evitar la circulación, la entrada y salida de camiones o la entrada y salida de personas de un supermercado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, fue tanta la presión que digamos, el dueño, Francisco de Narváez, finalmente cedió. No le dieron otra vuelta, en lugar de pagar unos 600 millones de indemnización, finalmente lograron transformarlo no en una indemnización, sino en un bono que el dueño les da a los trabajadores. Finalmente el chiste le va a salir 270 millones y se arregló el tema. Ahora dejaron de bloquear hasta que ellos quieran, porque tranquilamente pueden bloquear dentro de 3 meses de nuevo y pedirle algún otro tipo de dinero. En general el empresariado, pero en off the record, sin salir a poner la cara, se quejó. Dijo, se dejó extorsionar, ahora nos van a venir por nosotros, nosotros también vamos a tener que ceder, estuvo muy mal. Yo creo que es cierto que estuvo muy mal, pero también es cierto que no salieron el resto de los empresarios. Por ejemplo, la Cámara de Supermercados tendría que haber dado una conferencia de prensa diciéndole, mire, nosotros respetamos los derechos de los trabajadores, ahora las extorsiones no, y le pedimos al gobierno que actúe en consecuencia cuando se cometen delitos. No, es muy grande el temor hacia los moyanos y además comprueban que el gobierno actúa como cómplice de los moyanos porque no toma la situación. Y esto me parece, como te decía hace un ratito, Ignacio, es el corazón de las dificultades que tenemos en la Argentina, un hiperpoder mafioso y extorsivo del sindicalismo que no permite que haya progreso e inversión en la Argentina. Buenísimo, Alfredo. Recojo parte de, si te parece, empezamos con las preguntas, recojo parte de las preguntas que están, como vos quieras. La Diana Pereira, y también de algunas personas más que preguntan quién crees que desde la oposición puede ser una figura que pueda realmente enfrentar toda esta situación o todo el poder K. Se hablaba de Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal, ahora Rodríguez Larreta, que está dando esa pelea con la presencialidad, o el mismo Mauricio Macri. ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Cuál de esas figuras, o si ves que hay otra, puede hacerle mella al gobierno kirchnerista? Bueno, es una pregunta clave que hoy todavía, por supuesto, no tiene respuesta. Has nombrado, Ignacio, a los 4 que mejor posicionados están. Te hago un rápido análisis de cada uno. Mauricio Macri no va a ser candidato en estas elecciones, ya lo ha dicho, no quiere ser candidato. También tiene una imagen negativa que le genera dificultades a la hora de presentarse, y ha dicho que va a actuar un poco como partero de las nuevas generaciones del PRO y de Juntos por el Cambio. Va a ayudar a la nueva generación. Eso no significa que si sigue creciendo su imagen positiva en los últimos días, en las últimas semanas, ha ido mejorando Mauricio Macri porque ha marcado con mucha firmeza sus críticas al gobierno. No sé qué pasará en el 2023. En estas elecciones Mauricio Macri no va a ser candidato a nada, podría ser candidato tranquilamente a diputado, pero ya ha dicho que no lo va a hacer. Por lo tanto, depende de su decisión, pero hoy tiene demasiada, de los 4 que nombraste, es el que más imagen negativa tiene, producto de que ha sido presidente y se le achacan los errores económicos y las dificultades. Patricia Bullrich es la que más ha crecido en los últimos tiempos, es la dirigente que tiene mayor enjundia, se retiró del gobierno con una altísima imagen positiva porque hizo un trabajo en el tema de la lucha contra la inseguridad y el delito y los narcotraficantes muy eficiente, con mucho coraje y demostrando una capacidad de gestión muy grande. Y luego lo complementó, y por eso ha crecido tanto en las encuestas,
respaldando toda la protesta social de los ciudadanos independientes, los banderazos, como se llama aquí, que de paso te cuento, están preparando uno para el 25 de mayo, va a haber el 25 de mayo otra protesta popular, y ella se puso al frente de eso y ha tratado de representar esa, yo diría, esa suerte de indignados argentinos, movimiento de los indignados argentinos, y por lo tanto crecido. Yo creo que Patricia Bullrich sí va a ser candidata, ella quiere ser candidata a diputada por la ciudad de Buenos Aires, y depende de qué nivel de votos saque, qué respaldo tenga, tal vez tenga expectativas para el 2023. Pero primer paso, la primera estación es candidata a diputada en la ciudad de Buenos Aires. Horacio Rodríguez Larreta es el que mejor planteado parece por ahora. ¿Por qué? Porque está gestionando una ciudad que con todas las trabas, con todos los misiles que le tira el gobierno nacional de todo tipo, ha hecho con equilibrio, con un estilo al revés de Patricia Bullrich, muy prudente, muy moderado, siempre buscando el diálogo, pero las 2 o 3 veces que fueron muy a fondo, bueno, se ha mostrado firmeza y ha recurrido a la justicia y a la Corte Suprema. En su momento, cuando le quitaron dinero de la coparticipación para perjudicarlo, y en estos últimos días con el tema de que lo querían obligar a que suspendiera las clases en el nivel de primario. Recurrió a la justicia sobre este último tema, ya lo saben, la Corte Suprema le dio la razón y eso allí generó todo este debate y lo ha dejado bien posicionado a Horacio Rodríguez Larreta, que los sectores más críticos del gobierno lo ven como demasiado blando, pero el resto de la sociedad lo ve como una persona razonable, prudente y que está gestionando bien. Por lo tanto, si las elecciones fueran este domingo, yo te digo que el que más posibilidades tiene es Horacio Rodríguez Larreta. Veremos qué pasa en el 2023, pero está trabajando para eso, ¿eh? Está recorriendo el país, juntando voluntades. Y me queda María Eugenia Vidal, que es una de las grandes incógnitas. Fue una estrella de Juntos por el Cambio, fue una buena gobernadora, pero una vez que perdió las elecciones fue un impacto muy fuerte para ella hasta desde el punto de vista anímico. Increíble, pero te cuento un dato. Cuando ella pierde las elecciones, saca mayor cantidad de votos que cuando fue electa gobernadora. ¿Qué pasó? Cuando fue electa gobernadora, el peronismo fue separado a las elecciones y ahora cuando ella perdió, el peronismo fue unido. Por eso te decía, si te acordás hace un rato, que si el peronismo construye una fuerza no kirchnerista y va a elecciones, potencia la posibilidad de que gane la oposición. Pero ella, digamos, tuvo una gestión, yo diría, bastante digna, combatió muchísimo a las mafias de todo tipo en la provincia de Buenos Aires, pero luego de la derrota lo tomó muy personalmente, se corrió de la política y estuvo prácticamente un año sin participar, sin opinar, sin apoyar a las protestas. Ahora ha vuelto a propósito de un libro que ha sacado y está intentando regresar. Dicen de gente cercana a ella que ella no se anima a ser candidata a diputada en la provincia de Buenos Aires porque dice, si pierdo la elección, si llego a perder la elección, ya no tengo más chance de ser candidata a presidenta. Pero del otro lado le dicen, no, primero, te debes al electorado de la provincia de Buenos Aires, no podés cambiarte de distrito ahora porque la gente se sentiría defraudada, primer tema. Y segundo, hay ejemplos importantísimos en la vida política de todos los países de gente que ha perdido elecciones y luego ha sido consagrada gobernadora o presidenta. Lula en Brasil, en mi provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota perdió 4 elecciones seguidas y después fue gobernador durante un montón de tiempo. O sea, la política no es solo lo inmediato. Y además le dicen, además la política no es solo para ganar, también a veces hay que perder porque tiene que ver con las convicciones y tiene que ver con el país que uno piensa. Y si no gana una elección, bueno, son accidentes y son cuestiones que están previstas dentro de eso. Ese es el planteo que yo te hago. En síntesis, si las elecciones fueran este domingo, el candidato sería Rodríguez Larreta y en el 23 hay que pelearla y tal vez vayan a una interna, porque hay dirigentes de otros sectores del peronismo republicano como Pichetto o del radicalismo como el ex gobernador y presidente del radicalismo Alfredo Cornejo, que también tienen expectativas. O sea, tal vez hay una gran interna, una gran elección primaria para ver quién es el candidato de la oposición. Ni que hablar que va a estar bastante interesante Sí. esa elección. Alfredo, recojo varias preguntas. Por ejemplo, Pablo Giglio y
también Juan Pablo Pastorini, Ana Pereira mismo, nos preguntan del tema del Mercosur. Y ahí te pido la reflexión respecto a algunas cosas. Recojo parte de los comentarios. Primero, que nos comentes cómo viste ese intercambio que tiene Lacalle y Alberto, que sale tan de punta. Y después, lo que plantean aquí respecto al Mercosur es, primero, cómo ves el planteo de flexibilización. También ves que puede ser viable, porque hablan de que, por un lado, para tener un acuerdo con China, Paraguay tiene esa relación con Taiwán que lo complejiza. Por otro lado, si hay que hacer un pacto regional con el Reino Unido, Argentina tiene el tema de las Malvinas. ¿Cómo ves vos? Primero la pelea y después las posibilidades de ese acuerdo un poquitito más flexible en el Mercosur. Pablo Bueno, Miranda pregunta eso. la pelea la veo como que la posición del presidente uruguayo, de Luis Lacalle Pou, ha sido la más razonable, la más inteligente. No solo lo veo yo, Lacalle Pou tiene en Argentina un nivel de simpatía y de imagen positiva realmente muy grande, por distintas actitudes que ha tenido y por la forma en que se conduce en el gobierno. Y también en este tema del Mercosur creo que está del lado de la racionalidad y tiene muy clara cómo deben ser las cosas. O sea, mantener la estructura del Mercosur, pero darle la flexibilidad y darle las ventanas necesarias para que haya un trabajo mancomunado, para que se potencien todos sus integrantes, pero a su vez que puedan realizar actividades en forma individual en los países y acuerdos bilaterales que sean convenientes para todos. En algunos casos, cuando hay trabas, para que sea en forma grupal, como vos decías y planteabas algunos países. En principio, ese es el concepto en el que yo creo, por eso creo que Alberto Fernández cometió un error, además una falta de respeto, pero lo más profundo y lo más estratégico es que Alberto Fernández no cree demasiado en el Mercosur. Tiene más predilección, en eso yo te diría que no es por presiones de Cristina, sino que son bastante coincidentes. Él tiene trabajando allí a bastante gente en lo que es el Acuerdo de Puebla, que es con los expresidentes populistas de América. Allí está, bueno, obviamente está Lula. Los únicos presidentes en actividad son Alberto Fernández y AMLO, Andrés Manuel López Obrador, en México. El resto son expresidentes con una experiencia muy vinculada a lo que ha sido el chavismo, a lo que ha sido el populismo en América Latina. Esa es su concepción, ese es lo mayoritario dentro del kirchnerismo, y con cuidado, pero yo diría firmemente, apuntan a eso, apuntan a construir otro tipo de lazos que que ellos ven al Mercosur como una traba y no como algo que los potencia. O sea, yo no pondría muchas fichas en Alberto Fernández para que él ayude a fortalecer y a desarrollar el Mercosur, ¿no? Por ahora lo pondría en una suerte de stand-by y que cada país trate de hacer los mejores negocios posibles y a lo mejor con asociaciones entre otros, en dos países, si puede ser Uruguay, Paraguay en algún aspecto comercial, por conveniencia, yo diría geopolítica o por la propia producción en común que tienen, o Uruguay, Brasil, o incluso con Argentina en determinadas cosas. Me parece que ese es el camino porque globalmente, como debería ser, con toda la potencia que da el Mercosur, yo lo veo muy, muy complicado porque ellos están pensando en otra cosa y en construir y potenciar otra cosa y no el Mercosur. Buenísimo, gracias. Pregunta Marcelo Sibori. Marcelo Sibori dice, Argentina va a entrar en default. ¿Cómo se puede salir adelante en este caso? Bueno, yo creo que van a tratar de evitar eso, van a tratar de evitar caer en default, sería la última de las cartas, pero todo el tiempo van a jugar al límite. Desde el punto de vista económico, un poco te lo planteaba recién, cuáles son las relaciones internacionales que Argentina está cultivando, cuáles son las relaciones regionales que Argentina está cultivando, y eso lo define en su idea de lo que es la economía, ¿no? Todavía el viejo concepto absolutamente estatista, yo creo ya superado por el tiempo, de vivir con lo nuestro, ¿no? Vamos a potenciarlo en nuestra propia producción, por eso elogiaron tanto algunos de los conceptos de Joe Biden cuando Biden también planteó en los Estados Unidos
el tema de compre americano, compre lo que se fabrica en nuestro país. Creo que tienen esa visión un poco más proteccionista y más nacionalista, y por lo tanto van a tratar de evitar el default, pero para evitar formalmente semejante castigo y que crezca el riesgo país, pero vamos a andar muy cerquita de eso. Van a convivir con ese peligro el mayor tiempo que puedan, ¿no? Y bueno, en ese sentido, solo en ese sentido, la pandemia un poco los ayuda. De hecho, ustedes saben que 60 o 70 legisladores demócratas de los Estados Unidos han planteado que algunos países, entre los que está Argentina, no es que dejen de pagar, pero por lo menos se les posterguen los pagos que tienen que hacer hasta que termine un poco, empiece a disminuir el tema del COVID. Buenísimo, Alfredo. Daniel Eudal pregunta algo que es muy interesante, que justamente no hablamos mucho de Massa y de Máximo, ¿no? ¿Qué ves a nivel de poder político con estas dos figuras? Y lo otro que te pregunta es, ¿cuáles son los casos que crees que pueden llegar a enviar a Cristina a la cárcel, ¿no? El gran tema que está en puja, que dice que justo fue cuando entró la llamada, que estaba en un momento interesantísimo. Me estaba llamando Cristina. Claro. Ojo con lo que vas a decir. No, no. Sí, sí. Bueno, primero Máximo y Massa. Massa ha ido, era un poco la apuesta de llevarlo más a la coalición, era que no le quitara los votos. Massa tiene cierto nivel de representatividad, no de una gran condición, pero sí importante. En su momento en la provincia de Buenos Aires sacó 4 millones de votos, Massa. Yo creo que ahora no los tiene esos votos, ha perdido una gran parte, se ha desilusionado una parte de su electorado, pero él intentó representar, yo diría, a los sectores medios, a la clase media, para tratar de sumarla al peronismo, que en general representa más a los sectores más populares, más humildes, de trabajadores, de gente que vive en los barrios más precarios, ¿no es cierto? Esa apuesta que hizo Massa le ha hecho perder una parte del respaldo que tenía, que se ha ido para el lado de la oposición más concreta, digamos, de Juntos por el Cambio. Pero sigue teniendo su incidencia, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y eso ha hecho que construya una relación de mutua conveniencia con Máximo Kirchner. No hay allí, digamos, citando a Borges, no los une el amor, sino el espanto. No los une el amor porque Cristina tiene un encono muy especial con Sergio Massa, casi no lo saluda, casi no lo desprecia a Sergio Massa, pero Máximo Kirchner, que es un poquito más tranquilo que su madre, se da cuenta que es un acuerdo que los puede beneficiar contra el espanto. ¿Y cuál es el espanto? La posibilidad de perder la provincia de Buenos Aires. Y en las elecciones que se vienen, vamos a ver si se hacen, están intentando justo hoy, hay un intento en el Congreso de la Nación de postergarla por lo menos un mes, veremos qué pasa. La postergación yo creo que no es correcta, pero es por supuesto mejor que si la anulan, porque hay muchos sectores que quieren anularlas. Entonces, en esa elección, si quien sea candidato en la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, Elisa Carrió, Facundo Mar, el que sea candidato en la provincia de Buenos Aires vence y derrota al candidato de kirchnerismo, bueno, allí va a haber muchas dificultades, porque el distrito con más fidelidad, con más potencia y más cantidad de votos del peronismo, históricamente ha sido la provincia de Buenos Aires en general, y el conurbano en particular, todo el mundo sabe, pero simplemente lo recuerdo, la provincia de Buenos Aires representa el 38% del padrón nacional. Es decir, que quien gane la provincia, por eso Máximo Kirchner ha intentado desembarcar como presidente del Partido Justicialista de la provincia. Lo ha logrado yo diría, a los empujones, con prepotencia, con aprietes. Hay algún intendente que se ha revelado, pero en diciembre la justicia le ha dicho que va a asumir como presidente del Partido Justicialista, siendo que ni siquiera tenía domicilio en la provincia de Buenos Aires, porque obviamente es de Santa Cruz. Entonces, hay una relación de mutua conveniencia, que están trabajando juntos en varios proyectos que se sospechan mutuamente, pero trabajan juntos por temor a la posibilidad de perder, porque si perdieran en las elecciones, cosas que no descarto, no es fácil, pero que no descarto, el futuro para Máximo y para Sergio Massa sería muy complicado.
Y había otra pregunta más. No, en ese aspecto, te hago ya la pregunta para salir, porque obviamente hablamos de la importancia de Buenos Aires y es casi lógico que preguntemos por cómo ves a Kicillof, ¿no? Que es la otra figura que está muy fuerte y que de alguna forma también puede tener un futuro político importante, ¿no? Mira, Kicillof es el elegido por Cristina. En realidad, ¿Más que Cristina le Máximo? gusta. Bueno, eso te iba a decir. En realidad, Cristina, si fuese por afecto, le gustaría que fuese Máximo Kirchner. Pero, bueno, hay un dicho cordobés, o si querés, más gaucheco, que es, no le ve uñas de guitarrero, ¿no? No tiene uñas de guitarrero. Le falta, Máximo Kirchner ha mejorado mucho de aquel viejo jugador de PlayStation, de aquella persona que no terminó apenas, a duras penas, el colegio secundario, que quiso ser periodista deportivo y no pudo, que nunca manejó ni trabajó en ningún lado. La verdad que ha ido mejorando, trabajando, ahora es jefe del bloque, y ha ido avanzando, ha ido leyendo un poquito, se ha ido formando, y en la propia práctica, con el respaldo de su apellido y con el madrinazgo de su madre, de Cristina, ha ido logrando posiciones y ha ido aprendiendo. De todas maneras, le falta muchísimo, no tiene envergadura suficiente para ser un conductor, de hecho no tiene ninguna experiencia de gestión, no solo en la vida pública, sino en la vida privada, no ha gestionado nada, con lo cual es un problema. Pero Cristina obviamente lo prefiere a él, pero por las dudas quiere un plan B. El plan B es Axel Kicillof, que tampoco había gestionado nada menos que el Ministerio de Economía durante su gobierno, y la verdad que fue una gestión desastrosa como ministro. Kicillof es un personaje extraño, es visto como un sapo de otro pozo por parte de los intendentes, es un hombre que no viene del peronismo, que se fue forjando en la academia, en la universidad, en agrupaciones de izquierda, más vinculadas al marxismo, y que de golpe se ha hecho peronista, pero que también a la hora del trabajo cotidiano y de la gestión es muy, muy pobre. No ha sido bueno lo que ha hecho a nivel sanitario. Todo lo que tiene que ver con la vacunación ha demostrado un nivel de ineficiencia muy grande, de utilización política, y por lo tanto también tiene altos niveles de imagen negativa. Pero si fuese por Cristina, entre ellos dos estaría el candidato a presidente, o si querés, el sucesor o el nuevo líder. Yo no creo que el peronismo, que yo le llamo el peronismo que gobierna, los intendentes y los gobernadores que tienen que gestionar todos los días, no lo ven a ninguno de los dos con posibilidades, pero si no surge nadie, si nadie se anima, si nadie se atreve a enfrentarlos, bueno, Cristina va a tratar de imponer a alguno de los dos. Perfecto. La otra pregunta era justamente de Cristina. ¿Cuáles crees que son los casos o las causas que podrían llevar a Cristina Ahí a una... está. La causa en la cual está más comprometida de todas es la causa de los cuadernos. Cuaderno? Así se conoce en la Argentina, la causa de los cuadernos de las coimas. Lo resumo muy sintéticamente para no aburrirlo ni cansarlo, pero ¿por qué está más comprometida? Porque se conoció absolutamente todo el mecanismo. Era las distintas empresas, sobre todo de obra pública y de infraestructura, que tenían negocios con el gobierno, que construían y hacían obras públicas, tenían un acuerdo de esas empresas con el gobierno de generar sobreprecios de distintos niveles, algunos hasta el 60%. El promedio, dice la justicia, de sobreprecios era del 35%, pero había algunas obras que tenían sobreprecios del 60%. ¿Qué pasaba con ese sobreprecio que encarecía, por supuesto, la obra para todos los ciudadanos argentinos, que eran los que las pagábamos? Porque esas coimas no las pagaban los empresarios de su bolsillo y de su ganancia. Sobreprecio para generar un flujo de dinero que era el que iba para enriquecer más a los empresarios y para dar las coimas al gobierno. Esas empresas, que fueron, yo te diría, no menos de 30 empresas, eran visitadas por el segundo de Julio De Vido, por Roberto Barata, con este chofer Centeno, que pasaba a recoger directamente en cash, en dinero vivo, en efectivo, en dinero físico, como dice uno de los valijeros, dinero físico, con sus bolsas y mochilas famosas, las pasaba a recoger por las empresas. Ese dinero luego era llevado a 2 o 3 lugares.
Uno era La Rosadita, que es un edificio, un departamento que mostró Jorge Lanata en su momento, donde contaban el dinero, lo condicionaban, que estaba en Puerto Madero, y que se llamaba La Rosadita, para que tengan una idea, donde ahí estaba Lázaro Báez con su hijo. Otra parte del dinero, aunque les parezca mentira, porque parece una película, un thriller, iba directamente al departamento donde hoy vive Cristina Fernández de Kirchner, en pleno corazón de la Recoleta, uno de los barrios más paquetes de la Argentina, de Buenos Aires. Allí iban los bolsos y la valija que la recibía su secretario privado, Daniel Muñoz. Ese dinero luego era llevado vía aviones, ya sea aviones del Estado, lo han confesado los propios pilotos, aviones del Estado, los tangos 01, 02 que se usaba en la presidencia, iban con ese dinero y en muchos casos se escondían en la casa de María Ostoic, que es era la madre de Néstor Kirchner. Allí ocultaban las bolsas, las valijas, las mochilas repletas de dinero que se pesaba, y allá manejaba otro secretario privado que es Fabián Gutiérrez. Hoy esos dos secretarios, los que recibían el dinero, Daniel Muñoz y Fabián Gutiérrez, están muertos. Daniel Muñoz murió de cáncer y Fabián Gutiérrez fue asesinado. Yo siempre digo, para saber el nivel, la dimensión colosal de la corrupción más grande de la historia argentina, hay que ver cómo se enriquecieron los secretarios. Muñoz y Gutiérrez robaban lo que se les caía de las valijas, les robaban a los Kirchner y así todo se hicieron ultramillonarios. Imagínense los montos que robaron los Kirchner. Todo eso está probado en la justicia. ¿Por qué? Porque este chofer Centeno tenía anotado el día, la hora, a qué oficina iban, quién recibía y qué empresario estaba del otro lado cuando llevaban ese remis a Barata. Primer dato, todo anotado. Segundo dato, la justicia corroboró, cruzó los teléfonos celulares, en donde se encontraba en ese momento y era coincidente. Tercero, muchos funcionarios del kirchnerismo confesaron, fueron testigos protegidos que confesaron que sí, que había ocurrido así. Y como si esto fuera poco, los propios empresarios, para lograr una condena más baja, también confesaron que ellos pagaban coima. O sea, esa causa está recontraprobada en cualquier país del mundo más o menos razonable, con una justicia independiente. Termina con Cristina, que era la número uno, la que está en la cúpula y la que recibe todo ese dinero. Así que te la hago sencilla. La causa de los cuadernos de las coimas es la que más rápidamente podría llevar a la cárcel a Cristina, pero bueno, depende del resultado electoral y depende de lo que los jueces lean, porque si Cristina le va bien en las elecciones, no va a ir preso. Tal vez vaya preso yo, no ella. Bueno, Alfredo, la verdad que te agradezco mucho y dado que dimos como un poquitito el vuelco, para terminar, si te parece, quiero que me cuentes un poco esto que están haciendo con Diego, con las empresas y cómo estás viendo vos el libro que publicaron que se llamaba Cuídate, Changuito, que es como le decís cariñosamente a Diego. Contanos un poquitito más, que es otra parte tuya, una arista que no es tan conocida, por lo menos de este lado, pero que nos interesa conocer. Sí, o sea que nosotros empezamos un trabajo, un programa que ya hace bastante que no lo hacemos, que se llamaba Los Leuco, Sí, claro. que tuvo mucho éxito desde el punto de vista del rating, de la audiencia, pero también generó en un sector del empresariado una reacción que a nosotros nos sorprendió muchísimo. Muchísimas, pero te cuento dos o tres. Un empresario nos llamó por teléfono y me dijo, mirá, no sabes la felicidad que me produce ver esa relación padre-hijo. Yo tengo una empresa metalúrgica en la provincia de Buenos Aires y mi hijo vive de joda, mi hijo no le interesa, no le importa. Yo le digo, venía a trabajar a la fábrica, venía a la planta. Y vos sabés que como tiene la misma edad de tu hijo y tiene el mismo lenguaje que tu hijo y hasta tatuajes como tu hijo, me ha permitido establecer esa relación y íbamos los martes en esa época, a las 10. Y todos los martes yo me siento con mi hijo a ver el programa. Y eso ha generado un diálogo, un entusiasmo, y está empezando a venir a trabajar a la empresa y a interesarse. Y eso me produce una extraordinaria felicidad porque pienso que mi hijo va a continuar con la empresa. Ese es uno de las reacciones que generó. Y entonces nos empezaron a convocar a los dos para que contáramos, si bien
lo nuestro es una pyme, tenemos una productora, por supuesto, con trabajos en radio, televisión, producimos algunos otros programas, es una pyme muy chica, pero bueno, ¿de qué manera resolvíamos nosotros todos los conflictos, todos los dilemas que se presentan en una empresa familiar, ¿no es cierto? Hay famosos lemas muy irónicos que dicen que, bueno, el abuelo es el que crea la empresa, el padre es el que la desarrolla y el hijo es el que la funde, ¿no? ¿De qué manera lograr establecer, obviamente no voy a desarrollar acá porque simplemente una respuesta es para dar una charla larga, pero para nosotros el corazón es primero el amor, el afecto de padre a hijo y la necesidad de eso. Yo sé que voy a poner un ejemplo de mi equipo de fútbol, de Boca Juniors, pero digo yo siempre en el libro cuento que mi sueño en la vida es somos muy hinchas de Boca con Diego y de ir a la cancha, mi sueño es ser el mellizo Barros Esqueloto que levantaba los centros para que cabeceara Palermo, que él fuera Palermo y que hiciera los goles. Y ese es mi sueño, terminar mi carrera siendo productor periodístico de él y que él se siga luciendo. O sea, esa relación donde lo que más me importa en la vida es él. Y segundo, la pasión. La pasión por el trabajo, no que solamente es un recurso para ganarse la vida y un ingreso económico, sino la pasión por el hacer. Todos o la mayoría de los empresarios tienen una pasión maravillosa por hacer, por desarrollar nuevos productos, por innovar, por hacer más grande su empresa, por exportar, por abrir sus rubros y generar distintas vías. Esa pasión es otro de los mecanismos, por supuesto, que ayuda muchísimo. Y bueno, ahí contamos algunos pequeños dilemas y discusiones que tuvimos, cómo las resolvimos, quién ganó, cómo fuimos viendo el momento en el que trabajamos juntos y el momento en que tomamos la decisión. Por eso el programa de Diego ahora se llama Ya Somos Grandes. El momento en que tomamos la decisión, luego de charlar con algunos consejeros, gente que nos quiere y que conoce el medio, de que él ya volara solo y que generara sus propios emprendimientos, ¿no es cierto? Y eso también nos dio muy buenos resultados, estamos muy contentos de eso. Diego hoy es el conductor del noticiero más importante de la televisión argentina, el que más historia tiene, que es Telenoche, y bueno, tiene apenas 31 años, y eso a mí me llena de satisfacción. Así que cuando se termine esta maldita pandemia y podamos ir a ese maravilloso Uruguay, seguramente le vamos a contar más detalles, y bueno, son anécdotas, pero que tienen que ver con decisiones que hemos ido tomando. La primera decisión fue que Diego quería ser periodista, y la madre y yo no queríamos que fuese periodista. Bueno, ¿cómo se resolvió ese conflicto? Obviamente ganó Diego, ¿no? Ganó Diego y se hizo periodista, pero bueno, todos esos temas me parece que son interesantes porque tienen que ver con los debates en cualquier empresa, más allá de las escalas, por supuesto, en las empresas grandes hay otras discusiones, pero también en el corazón de las empresas más pequeñas aparece esto, ¿no? Bueno, buenísimo, Alfredo. La verdad que ya queda el compromiso para cuando se acomode un poquitito este tema de la pandemia, de tenerlos presencial. Ojalá que sea ahí, como ves ahí en la torre, vamos a tener un piso 22 que va a ser para Buenísimo. también para hacer eventos, así que seguramente los vamos a tener ya presenciales y ahondando un poquitito en este tema. El agradecimiento enorme bueno, por brindarte. De nuevo también el agradecimiento a Eduardo Roqueta y a Eliana Ribeiro de Ciencia, que fueron los que nuevamente te contactaron para poder tener esto que nos gusta tanto hacer. Así que bueno, buenísimo. Te vamos a volver a convocar nuevamente en algún otro momento. Esperemos que Argentina salga del laberinto, de verdad. Ojalá. Y nos podemos encontrar de nuevo presencial. A todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias. Nos encantó volver de nuevo a hacer el ciclo, tener a Alfredo y que nos acompañen nuevamente. Así que, de nuevo, que tengan un buen fin de semana. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo Free Zone Talk. Hasta la Muchas próxima. gracias, Ignacio, felicidades, gracias por todo y gracias por la invitación y seguramente nos vamos a ver allá. Mucha suerte. Excelente. Muchas gracias. Que pasen bien. Chau, chau.